recuerde mirar siempre los anuncios ahí en la cartelera, en el proyector de las actividades de este mes, que en realidad lo que queda es la reunión de damas a fin de mes y el encuentro en la Victoria también a fin de mes, así que estén teniendo en cuenta esas cosas. Muy bien, vamos a orar antes de pasar a la enseñanza en esta tarde. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por poder tener este tiempo juntos como iglesia. Gracias por el grupo de hermanos y hermanas que de su corazón han determinado dar este tiempo para ti, ofrendarlo para ti, para ofrecer sacrificios de labios que honren tu nombre. Al meditar en la Escritura y al poder seguir con el estudio de tu persona, pedimos, Padre, que este conocimiento pueda ser asimilado de una manera no solo intelectual, sino también arraigado en el corazón para tener un concepto claro acerca de ti. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, seguimos por algún tiempo con teología sistemática. Es el estudio que hemos empezado nosotros, que más que una predicación es una manera de estudiar, ¿sí? Como una materia en un instituto bíblico un poco más reducido, sencillamente, pero desde esa manera que estamos haciéndolo por algún tiempo. Y la teología sistemática comprende varios aspectos de Dios, porque eso es teología. Teo es Dios y logía es estudio, es tratado, de que es el estudio acerca de Dios. Y ese estudio de Dios abarca muchos aspectos, como lo que es que vamos a hablar un poquito mañana, porque volvemos a Daniel, y vamos a hablar de escatología, acerca de cómo Dios ha planeado la historia de la humanidad, acerca de cristología, el Hijo de Dios, acerca de neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, acerca de eclesiología, la Iglesia de Dios. Bueno, todo tiene que ver con Dios y así se estudia las bases de nuestra fe. Eso es doctrina sistemática, son las bases de nuestra fe, aquello que determina qué es lo que nosotros creemos, la base de nuestro estilo de vida, ¿sí? Todo eso es doctrina sistemática. Son 9 o 10 doctrinas en las cuales están encerrados toda la enseñanza de la Escritura, ¿sí? Y 9 o 10 porque depende si alguno hace una división más. Por ejemplo, en antropología, yo suelo enseñar antropología junto con amartiología, que es la doctrina del pecado. Entonces las enseño juntas. Pero algunos la dividen y entonces ahí hacen una doctrina más. Pero bueno, la doctrina del pecado tiene que ver con el ser humano, por eso yo las uno ahí. Y estamos en teología propia, ¿sí? O sea, teología propiamente dicho. O sea, haciendo un énfasis especial en la palabra estrictamente dicha, como teo, Dios, logía, estudio. Este es el estudio acerca de Dios en sí mismo, ¿sí? La persona de Dios. Y hoy vamos a hablar nosotros acerca de cómo es Dios. Ya hemos hablado la última vez, la semana pasada, con la ayuda del Señor, acerca de qué es Dios. Hoy vamos a hablar de cómo es Dios, ¿sí? Y esta parte comprende su carácter y sus atributos. Eso comprende esta parte de cómo es Dios, ¿sí? El carácter de Dios es el conjunto de cualidades que condicionan y determinan el comportamiento de Dios, como lo es en nosotros también. Nuestro carácter son aquellas cualidades, actitudes que nosotros hemos incorporado en nuestra persona que determinan cómo nos comportamos, ¿sí? Yo sé que siempre que hablo acerca de carácter, no siempre llego a abarcar todo lo que significa esa palabra carácter. A veces lo confundimos con personalidad y a veces no lo confundimos con nada, simplemente no lo asimilamos. Pero carácter son esas actitudes que cultivamos en nosotros, se vuelven parte de nuestra forma de ser. Por ejemplo, todos podemos experimentar en algún momento depresión, ¿sí? Y después salimos de eso. Pero la persona que vive en depresión, ahí decimos que tiene un carácter depresivo, porque vive de esa manera. Va a comprar al almacén, no encontró lo que encontraba y se deprime. Va a pagar al banco algo y de repente hay una cola de 2 cuadras y se deprime. Entonces se deprime por todo, tiene un carácter depresivo, decimos nosotros, ¿sí? Y así con cada cosa. En vez de ser una persona depresiva, es una persona irascible, ¿no? Se enoja por todo. Entonces hace lo mismo que la otra persona, que va al almacén y no encuentra lo que buscaba. En vez de deprimirse, se enoja. Va al banco y encuentra 2 cuadras de cola y en lugar de deprimirse, se enoja también. Empieza a patear todo y a blasfemar contra todos. Bueno, decimos ahí que tiene un carácter irascible, porque siempre reacciona así. Y todos nos enojamos alguna que otra vez, ¿verdad? Pero es muy diferente tener un carácter irascible porque nos enojamos siempre por todo. Es nuestra respuesta natural
y así con cualquier otra de características que condicionan nuestra manera de responder ante las cosas. Bueno, ¿qué es el carácter de Dios? Son aquellas cualidades que condicionan el comportamiento de Dios, ¿sí? Eso es el carácter de Dios. Y los atributos de Dios, bueno, son las capacidades de Dios, ¿sí? Los atributos de Dios son las capacidades de Dios. Su omnipotencia, su omnisciencia y su omnipresencia. ¿Sí? Omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Ahí está, son las capacidades de Dios, ¿sí? Así que está el carácter y las capacidades. Yo sé que en otro estudio usted puede encontrar esto todo junto, el carácter de Dios, o puede encontrarlo como todo esto, como los atributos de Dios. No hay ningún problema si usted entiende cada cosa a la luz de la Escritura. Sí, pero yo lo divido así. El carácter y los atributos de Dios, bueno, conforman justamente cómo es Dios, ¿sí? Y el carácter son esas cualidades, ¿sí?, que determinan su comportamiento. Y el carácter de Dios está conformado por lo menos 4 cosas. Usted puede hacer una división un poco más finita acá si quiere, pero yo entiendo que todas las demás cosas que podemos encontrar en la Biblia acerca del carácter de Dios están incluidas en alguna de estas cosas. ¿Sí? En alguna de estas cosas. ¿Cuáles son? Bueno, santidad, justicia, amor y fidelidad. Por ejemplo, dentro del amor usted puede incluir la bondad de Dios, también puede incluir allí su misericordia, porque son expresiones del amor de Dios. Así que si quiere hacer algo más detallado, no hay ningún problema, lo puede hacer. Pero creo que acá, en estas 4 cosas, están incluidas en verdad todas aquellas cualidades del carácter de Dios. O sea que Dios siempre se va a comportar, eso lo condiciona a Él en su comportamiento, siempre se va a comportar en santidad, siempre se va a comportar en justicia, siempre se va a comportar en amor, siempre va a ser fiel. Eso condiciona el comportamiento de Dios. Ese es su carácter, ¿sí? Ese es el carácter de Dios. Y estas cualidades, además de determinar su comportamiento, controlan el ejercicio de sus atributos. O sea, Dios siempre va a usar su omnipotencia, su omnisciencia y su omnipresencia, siempre lo va a utilizar en santidad, en justicia, en amor y en fidelidad. O sea, cómo es Él en su carácter garantiza que sus atributos, sus capacidades sean utilizadas dentro de estas cualidades que son las perfecciones de Dios. Las perfecciones de Dios. O sea, nosotros podemos tener la confianza y la tranquilidad que debido a cómo es en su carácter, Él nunca va a utilizar su omnipotencia de una manera perniciosa para sus criaturas. Siempre lo hará en justicia, lo hará en santidad y lo hará en amor. Así que hay una combinación allí de las 2 cosas, ¿no? Del carácter y de los atributos. Bueno, hagamos simplemente un ejercicio mental para entender este aspecto de Dios muy sencillo con nosotros. Supongamos que yo tengo la habilidad de ser carpintero, que no la tengo, ¿sí? Supongamos que tengo la habilidad. Si yo tengo un carácter irascible, usted lo va a ver reflejado en la manera en que trabajo, en que yo administro esa capacidad que tengo para poder trabajar la madera. Si soy una persona serena, tranquila, paciente, se va a ver reflejado en la manera que yo trabajo en la carpintería, ¿sí? O sea, la manera que yo administro mis capacidades va a estar en dependencia de qué carácter yo tengo. Y esto pasa con Dios también. La manera en que Él administra sus capacidades, su omnipresencia, su omnipotencia y su omnisciencia, están determinados por su carácter, por su amor, su fidelidad, su justicia y su santidad. Su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia y su soberanía están en control de su santidad, su justicia, su amor y su fidelidad. Así funciona Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Sí? Así funciona Dios. Y vamos a hablar en esta tarde porque aquí es donde esto toma un poquito, se hace un poquito más extenso, porque no podría hablar de la santidad de Dios, que es una de las cualidades de su carácter, y hablarlo en los 20 minutos que tenemos o 25 que tenemos en la reunión de oración, juntándolo con otras cosas. Así que solamente vamos a mencionar hoy algo acerca de su santidad, que es parte del carácter de Dios, lo que lo caracteriza a Él. Y es interesante que nosotros solemos definir el concepto de santidad ¿en relación a qué? Nosotros definimos el concepto de santidad en relación al pecado. Nosotros decimos, la santidad es lo opuesto al pecado, solemos decir. Nosotros definimos así la santidad. En nuestro concepto humano lo definimos de esa manera. Decimos que la santidad es lo opuesto al pecado y viceversa. Decimos que el pecado es lo opuesto a la santidad y esa es nuestra manera de definir una cosa y la otra inclusive. Definimos el pecado diciendo es lo opuesto a la santidad de Dios. Definimos la santidad diciendo es lo opuesto al pecado. Bueno, esa es la manera que tenemos de definirlo nosotros, que somos seres pecadores, ¿no? Sin embargo, aunque esta declaración es cierta,
no es suficiente para entender el carácter santo de Dios, porque es mucho más que eso en realidad, ¿sí? Porque Dios ha sido siempre santo. Dios ha sido siempre santo. Incluso cuando no existía, ¿qué cosa? El pecado, Dios también era santo. ¿Y cómo lo definimos a Él? Cuando el pecado no existe, ¿cómo definimos la santidad de Dios? Bueno, ahí es donde entramos nosotros a entender que la santidad es mucho más que algo contrario al pecado. Porque cuando no estaba el pecado, Dios era santo. Dios siempre ha sido santo, ¿sí? ¿Sí? Por lo cual la santidad es mucho más que lo opuesto al pecado. La palabra santo significa separado, ¿sí? Eso significa la palabra santo. Puesto aparte. En su raíz la palabra es como, es rara en realidad porque tiene que ver como cortar una tela, como hacer un corte en una tela, como separándola de todo lo demás. Esa es la idea de esa palabra santo, ¿sí? Separado del uso común. Es como que separo y corto un pedazo de tela, pero es para hacer un uso exclusivo de algo. Ya no se usa, esa tela no se usa más que para eso, para lo cual yo la separé de todas las demás telas. Esa es la idea de esa palabra santo. Es apartado para un uso exclusivo, ¿sí? Para un uso exclusivo, en este caso, es el uso exclusivo de Dios. Los estudiosos del idioma hebreo coinciden en decir que la santidad es la virtud que separa a Dios del resto de la creación. Eso es la santidad, esa es la cualidad de Dios. No hay nadie como Él en realidad. Y la santidad es lo que hace que Dios sea diferente a toda su creación. No solo en manera cuantitativa, o sea, Dios es más grande que su creación, sino también lo hace diferente en manera cualitativa, ¿sí? O sea, Dios es diferente de su o a su creación. Por ejemplo, 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, esta mujer tenía una teología asombrosa. Me encanta la oración de Ana, la mamá del profeta Samuel, porque en su oración dejó entrever cuánto conocía acerca de Dios. Ella dijo así en su oración: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo como Jehová. Hablaba acerca de esa singularidad de Dios que está marcada justamente por su santidad, que lo hace diferente, completamente diferente a toda su creación. Por ejemplo, Isaías 57:15 dice algo semejante: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Marca aquí Isaías la diferencia, Dios habla a través de Isaías, la diferencia entre Dios y su creación. Él es el alto y sublime, y la creación está en un nivel absolutamente opuesto a lo alto y lo sublime. Está con lo bajo. Esa es la idea de santidad. Dios completamente diferente a su creación. Oseas capítulo 11, versículo 9 dice: no ejecutará el ardor de mi ira, ni volveré a destruir a Efraín. Y noten esto, ¿por qué? Porque Dios soy y no hombre. Y escuchen esto: el santo en medio de ti. Eso es lo que hace que Dios actúe diferente a cualquier criatura. Cualquier criatura, tanto seres humanos como angelicales. Dios es completamente diferente a todos ellos. Así que la santidad tiene que ver con su perfección. Con eso tiene que ver su santidad. ¿Sí? Santidad no solo en pureza moral, sino también en excelencia, ¿sí? En excelencia moral. Porque eso dice justamente de Dios. Dios no solo tiene santidad, sino que más bien Él es santo. No solo tiene santidad, Él es la santidad, ¿sí? O sea, Él es la perfección en sí, ¿sí? Eso es lo que significa santidad. La santidad es la esencia del ser de Dios. Dios es santo y todo lo que Él es y hace es la manifestación de su santidad, ¿sí? O sea, todo lo que Dios hace, en todo su obrar, todo lo que Dios dice y todo lo que nosotros podamos considerar de Dios es la manifestación de su santidad. O sea, la manifestación de su omnipresencia, de su omnisciencia, de su omnipotencia, la manifestación de su justicia, la manifestación de su ira, la manifestación de toda la manera de actuar de Dios es la manifestación de su carácter santo. ¿Sí? Su santidad se ve reflejada en todas esas cosas. O sea, Él es santo y su santidad se ve reflejada en todas esas cosas. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 15, ustedes van a encontrar, en ese libro de las profecías apocalípticas del tiempo del fin, van a encontrar en Apocalipsis capítulo 15 que los ángeles están adorando a Dios en el cielo cuando Él está emitiendo su juicio sobre la tierra. Y cantan y diciendo: tú eres santo. Esa manifestación de la ira de Dios
contra el pecado en la humanidad es una manifestación de su santidad, de su carácter santo, como también es la manifestación de su carácter santo cuando Él hace ejercicio de su bondad. Todo lo que Dios hace es la expresión de ese carácter santo, ¿sí? Y al ser la esencia de su ser, permite que todas sus cualidades de carácter y atributos se manifiesten en plena perfección, y cada una es la manifestación de su santidad. ¿Sí? Cristo se refirió a este aspecto de la santidad de Dios en Mateo, por ejemplo, 5:48, ¿no? Dijo, sé vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí? La santidad es lo que denota la perfección de Dios. ¿Sí? Así que la santidad es la majestad de Dios, es lo que lo hace grande, y es lo que lo hace ser Dios mismo. Si no fuese santo, ya no sería Dios. Si la santidad es la expresión de su perfección, y el hecho de que sea perfecto es lo que hace que sea el ser supremo Dios, si Él no fuese santo, no sería Dios. ¿Sí? Es lo que lo hace ser Dios mismo, el carácter santo de Dios. ¿Sí? Así lo dijo Moisés en Éxodo capítulo 15, versículo 11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Magnífico en santidad. En santidad. La santidad es lo que lo hace ser Dios, ese ser supremo, diferente a todas las criaturas. Terribles, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Así que cuando entendemos la esencia de la santidad de Dios, comprendemos que el concepto del pecado es mucho más abarcativo que la cuestión moral del bien y del mal. O sea, cuando nosotros sabemos que el pecado es lo contrario o la ofensa a la santidad de Dios, o es lo que está errado de la santidad de Dios, entendemos que el pecado va mucho más allá. Es mucho más abarcativo el tema del pecado que simplemente cuestiones de que esto está bien y esto está mal. Es más allá lo abarcativo. ¿Por qué es más abarcativo el pecado? Porque la santidad es más abarcativa. La santidad abarca muchas cosas más que simplemente esa regla que tenemos nosotros allí de 10 mandamientos, ¿sí? Que nosotros solemos usar para determinar esto está bien, esto está mal. Tiene que ver con la deformación, o sea, el pecado tiene que ver con la deformación de la perfección. Con eso tiene que ver el pecado. Si la santidad es la perfección de Dios, el pecado tiene que ver con la deformación de la perfección. ¿Sí? Por eso es que Dios tantas veces ha traído juicio sobre su pueblo cuando han errado en una sola cosa que Él ha mandado. Y dice, ¿cómo puede ser que Dios haya traído juicio simplemente porque a David se le ocurrió traer el arca en un carro que era más cómodo y simplemente cambió 2 o 3 cositas de cómo llevar el arca? No, él dijo que había que llevarla sobre los hombros. Y cuando decidieron llevarlo en el arca, simplemente no prestó atención David a las indicaciones que había ahí. Un hombre murió de un ataque al corazón porque Dios quebrantó a Usa en ese momento. Y dice, wow, tan grave era porque eso deformaba la santidad de Dios. Como los hijos de Aarón que entraron al tabernáculo para ofrecer fuego extraño, ¿se acuerdan? Entraron además borrachos, entraron alcoholizados al templo de Dios para ofrecer fuego extraño, fuego que Jehová nunca les mandó. Y dice, y los que murieron quemados en ese momento. Allí es terrible lo que pasó, hermano. Dice que el fuego de Dios descendió y quemó, mató en ese momento con fuego a los hijos de Aarón. Dice, wow, tan grave era así porque había una deformación de la perfección de Dios. Por eso es que siempre hay un acento en la Escritura de decir, tal cual Dios lo ha mandado, tal cual nosotros debemos hacerlo, porque cuando nosotros hacemos las cosas diferentes de lo que Dios mandó, nosotros estamos deformando la santidad de Dios, y eso es pecado. Y eso es pecado. Así que cuando entendemos la esencia de la santidad, comprendemos el concepto de pecado mucho más abarcativo que una cuestión moral. Tiene que ver con la deformación de la perfección. En este sentido, la santidad está relacionada con una cuestión, y presten atención a esto, y no se asusten. La santidad está relacionada con una cuestión estética, además de lo moral. Y usted dirá, pastor, está exagerando un poquito ahí. Ya eso, santidad no, sí está relacionado con una cuestión estética la santidad. Dice Salmo 96, 9, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Así que la santidad es más que una cuestión moral, es la belleza de la perfección y tiene que ver con una cuestión estética de cómo se ve, ¿sí? Con eso tiene que ver. Temed delante de toda la tierra, dice el texto allí. No se nos dice que debemos alabar
Perdón, no se nos dice que debemos alabar en la hermosura de su misericordia, o en la hermosura de su justicia, o en la hermosura de su bondad. Esto es porque la santidad se relaciona con la hermosura de su ser, la cual reposa en la perfección de sus atributos, las cualidades de su carácter. Voy a hacer un ejemplo, pero tan terrenal, pero más o menos para que entremos en esa idea de lo que significa este ser supremo que apenas alcanzamos nosotros a entender quién es Él. No soy carpintero, como dije recién. Seguramente si voy a hacer un banquito, mi esposa ya sabe cómo hago las cosas prácticas, ¿no? Y lo ve un carpintero, se mata, resucita y dice, bueno, matar otra vez. Es horrible va a quedar. No, la perfección no va por ahí, por mi lado, por ese lado lo mío. Y seguramente si alguien lo ve, va a decir, bueno, sigue intentándolo, me dirá, seguí participando, porque quedará feo, que sin estas cosas hechas con simetría, hechas con prolijidad, eso tiene que ver con la perfección de Dios, con la santidad de Dios. Nosotros cuando vemos algo hecho por un carpintero profesional, que vemos que lo ha trabajado, ha hecho bien los encastres, le ha dado un pulido, le ha dado el barniz, todo lo demás, decimos, ¡wow! ¡Qué belleza!, decimos nosotros. Nos admiramos, nos sorprendemos. Con eso tiene que ver la santidad. Es más abarcativo que simplemente una cuestión moral, tiene que ver con lo estético. Es que por eso que lo antiestético, insano, vulgar, mediocre, está directamente relacionado con el pecado. No voy a entrar en eso porque no es parte del estudio hoy, pero quiero simplemente mencionarlo, que ustedes hagan su estudio y cada vez que cada generación en la historia de la humanidad ha caído más bajo moralmente, más se ha visto el deterioro estético de esa sociedad. Más se ha visto el deterioro estético de esa sociedad. Voy a dar el ejemplo simplemente de la Reforma. El conocido hermano Paul Washer ha contado esto respondiendo acerca de cómo era Europa antes de la Reforma. Y ha dicho, ¿cómo era Europa antes de la Reforma? Eran todas tribus de gente salvaje andando de aquí para allá medio semidesnudos. 100 años de la Reforma transformó Europa completamente. La transformó estéticamente. La transformó que ahí surgieron músicos, científicos, filósofos, toda gente de estudio. La Reforma cambió completamente Europa. La civilizó, solemos decir, ¿no? Pero en realidad eso es lo que hace la santidad de Dios. Porque el Evangelio trajo toda esa generación de salvajes a la santidad y cambió por completo su forma de ser, en todo aspecto. Así que lo insano, vulgar, mediocre y antiestético está directamente relacionado con el pecado, mejor dicho, es ofensivo a la santidad de Dios. Y si usted está pensando que todavía exagero, escuche este texto. Deuteronomio, capítulo 23, versículos 12 y 14, entre los tantos que podría citar sobre este aspecto de la santidad de Dios. Dice así porque es una indicación de Dios para el pueblo de Israel mientras transitaba en el desierto. ¿Sí? 40 años estuvieron viviendo en el desierto con carpitas, ¿sí? A veces estaban en el desierto acampando durante un año o dos, y otras veces acampaban durante unos meses, avanzaban y transitaban y dando vueltas en el desierto. Y claro, no vivían en casas establecidas, vivían en carpas. Y uno adentro de la carpa no tiene un baño, como si cuando uno va de camping, ¿no? Claro, si alquila un camping hay baño ahí, pero en el desierto no había baños. Y obviamente usaban el desierto de baño, ¿sí? Y es interesante que en la ley había una indicación para hacer esto de una manera pudorosa. Y dice así el texto: tendrás un lugar fuera del campamento, no lo hagas en el campamento, fuera del campamento. A donde salgas, tendrás también entre tus armas una estaca. Y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella. Y luego, al voltearte, cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento, ¿qué ha de ser? La cuestión pulcra, estética, llámelo como quiera, tiene que ver con la santidad. Y ustedes son un pueblo santo,
Ustedes no van a dejar su excremento por cualquier lugar en este campamento. Van a ser prolijos, van a ir fuera, van a cavar un pozo y tampoco lo van a dejar a la vista. Van a cavar un pozo y después lo van a tapar. Porque tampoco es cuestión sana, agradable, que otro salga fuera del campamento y se encuentre con eso afuera. Tiene que ver con la santidad, queridos hermanos, todas esas cosas. Tiene que ver con el hecho de la gloria de Dios, porque por algo estaba este mandato aquí, para que el pueblo de Dios pueda dar testimonio de su santidad, sea el reflejo de la santidad de Dios. Por eso es que, queridos hermanos, cuando nosotros insistimos con cómo hacemos nuestro culto, cómo llevamos nuestra vida, la vida santa no solo se refleja en dejar ciertas prácticas pecaminosas, sino en un estilo de vida que apunta justamente a la pulcritud, al buen gusto, a la manera de hablar sana, a no ser toscos en el hablar, bajos en el hablar. Tiene que ver con esas cosas. Tiene que ver con esas cosas la santidad. La santidad tiene que ver con lo moral y fue revelada en la ley de Dios también, ¿sí? Levítico 18, 19 y 20 está toda esa larga lista de mandamientos de cosas que el pueblo de Dios debía hacer y no debía hacer. Y cada vez que se termina de dar un mandato en Levítico 18, 19 y 20, dice, yo Jehová santo. Yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Por eso vas a vivir de esta manera, por eso no vas a hacer esto, porque yo soy santo, ¿sí? Yo soy santo. Así que aquella ley en todos sus aspectos estuvo calculada para imprimir sobre Israel la idea de la santidad de Dios y para despertar en el pueblo la necesidad de una vida santa. La más alta revelación de la santidad de Dios nos ha sido dada justamente en la persona de Jesucristo, a quien se le llama el santo, el justo, en Hechos 3, 14. ¿Sí? El reflejo de su vida perfecta es el reflejo de la santidad de Dios. ¿Sí? Y es interesante que Dios es sensible a su santidad. ¿Qué significa que es sensible a su santidad? Que cuando su santidad es ofendida, Él reacciona en ira. Él reacciona en ira. Y la ira de Dios es lo que a nosotros nos da una pauta para poder entender, una medida para poder entender cuán importante es la santidad, el carácter santo de Dios. Él reacciona con ira, al punto de dar disciplinas leves, humanamente hablando, hasta disciplinas muy graves como haber destruido y hecho desaparecer toda una generación como la ciudad de Sodoma y de Gomorra, o haber hecho desaparecer a todos los ninivitas, o haber hecho que Babilonia no exista más no exista más, deje de ser un pueblo, no está más. Porque Dios es santo y es celoso por su santidad. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que cómo es ese Dios. Porque cuanto más sabemos cómo es ese Dios, mejor sabemos nosotros cómo responder a ese Dios. ¿Cuánta gente se hace la idea de Dios, de un Dios fiestero, ¿no? De un Dios que no toma en cuenta el pecado, que no importa lo que tú hagas? Esa es la idea que muchos han hecho de Dios. Un Dios que no tiene problemas con el pecado, pero el Dios que revela la Biblia es un Dios santo. Ese Dios no es Dios. El Dios que revela la Biblia es un Dios santo. Y cuanto más conocemos de Dios, mejor sabemos cómo relacionarnos con Él. Obviamente que la única manera de relacionarnos con Él es a través de Cristo, porque ante un Dios santo así, nosotros en nuestra condición natural de pecadores jamás podríamos permanecer en su presencia. Pero es a través de Cristo que podemos, sí, acercarnos confiadamente a ese Dios 3 veces santo. Amado Dios y Padre Celestial, nosotros damos muchas gracias por haberte revelado en las Escrituras, enseñarnos quién eres tú y tener misericordia para que nosotros sepamos cómo relacionarnos contigo, bajo qué pautas relacionarnos contigo y cuán importante en verdad es que nosotros aspiremos a ser santos como tú eres santo. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús.